Dios les bendiga, hermanos. Damos gloria a Dios porque Él es bueno. Yo no sé si usted reparó hoy, al empezar el día, cuando abrió los ojos, notó que pudo abrir los ojos, pudo ver, pudo olfatear. Dele gloria al que le dio eso. Cuando decimos que Él es bueno, no alcanzamos a expresar la bondad con esas palabras, pero esas son las palabras que tenemos. Lo decimos con esas. Quisiera que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Gloria a Dios. Y vamos a leer desde el versículo 16. Cada vez que usted haga memoria de la bondad de Dios para con usted o para con algún conocido, dele gloria. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 28. Empezamos en el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pueden sentarse. Quiero hablar sobre el llamado y tocar un poquito sobre la misión. El Evangelio es distinto a la religión. Aunque la manera como nosotros articulamos la práctica del Evangelio es religión. Pero el Evangelio en sí mismo no es religión. Y voy a explicar por qué. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa definición deja la definición de religión fuera con relación al Evangelio. Ahora bien, ¿qué es la religión? La religión es toda práctica de adoración, así que el que adoraba a Baal era un religioso. El que adora a María o a Pedro o a Juan es un religioso. El término religión nos llega a nosotros del latín. Un pequeño paréntesis ahí, ustedes saben que el latín es la llamada lengua neorromance, la lengua de los romanos. Y que de esa lengua viene el español, el catalán, el gallego, el provenzal, el francés y otras lenguas. Se le llaman lengua neorromances. Lo que pasa es que el latín se convirtió en una lengua muerta. Por eso tú no oyes hablando de que ya ni los sacerdotes se atreven a dar misa en latín. Porque es una lengua que murió y no es de dominio del común de la gente. Pero las lenguas que se derivaron de ella sí existen, como el español. Ahora, la religión que nos llega del latín viene de una palabra que significa religare. Si la traducimos al lenguaje coloquial es volver a ligar. Religare, volver a ligar. Quiere decir que la religión es un esfuerzo del ser humano por religarse con la divinidad, por reamistarse con su creador. Y el Evangelio, en cambio, es un esfuerzo de Dios por alcanzar la creación. No es lo mismo.
Mientras en la religión yo hago esfuerzo por llegar a Dios, en el evangelio Dios se está inclinando para alcanzarme a mí. Por eso es que la religión no transforma, pero el evangelio sí. Porque el evangelio viene del cielo, la religión sale del hombre. Algunos confundidos dicen que Dios es una creación de la mente humana, confundiendo las cosas como ocurre con aquello del cuento de camino, del mito, de la fábula. Dios no es una creación humana. Dios creó al humano. Y cuando Cristo anduvo en la tierra, estaba expresando el esfuerzo de Dios por alcanzar a lo que se había perdido. Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y también dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Definió su misión a la que vino por decisión propia. A Jesús no lo obligó el Padre a venir. Cuando el Señor dijo, ¿quién irá? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Dice la Biblia que el que está en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen envíame a mí? Y Él dijo, envíame a mí. ¿Qué pasa cuando Dios te llama y te envía y tú escuchas el llamado y vas donde Él te envió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue la ventaja de la iglesia primitiva y cuál es el gran problema de la iglesia hoy en sentido general? La iglesia primitiva se conformó de gente ineptas académicamente, ¿o no? Dígame, ¿cuál de ellos era un académico? Aparece Pablo, pero Pablo aparece, él mismo dice, como un abortivo, en un arranque de Dios que expresa su decisión de no seguir soportando la agresión de lo tira de la montura. No le dice que Saulo, párate ahí, ven acá, porque a veces predicamos el evangelio como que le estamos haciendo un favor a Dios, diciendo a la gente, ven a Cristo. Y yo recuerdo cuando niños que a veces le decían a uno, el pobre Jesús está llorando por ti. Mire, el Señor reprenda eso. Que Dios no se beneficia con que yo reciba a Cristo. Yo me beneficio con recibirlo. Y por eso cuando Saulo va en su tarea, él lo desmonta. No sabemos, algunos dicen que era un caballo, pudo haber sido un camello. O un burro. Yo supongo que era un caballo porque era de acción rápida. El caballo es más rápido que el mulo, que el burro y que el camello. Pero la Biblia no dice, nada más dice de la montura. Ahora, fuera lo que fuera, lo apeó de la montura. Y lo confrontó. Y le preguntó, ¿por qué me persigues? Sorprendido porque esa voz no le era conocida y le habló en hebreo y le dijo, yo soy Jesús, porque él dijo, ¿quién tú eres? Yo que te persigo, la voz viene de allá, yo persigo a los que están aquí. ¿Cómo es que te persigo a ti? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí Dios le retorció los brazos a Pablo, porque Él es soberano. Él es soberano. Y dicen algunos, Dios es amor, es bondadoso, es bueno, también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. Y cuando se incomoda, no hay forma de acomodarlo. Porque Él tiene la llave que si Él cierra, no hay quien abra. Y si Él abre, no hay quien cierre. De manera que solo Él decide si devuelve los designios o no los devuelve. Cuando Jesús viene, a Él no lo matan, Él da su vida. Y Él la vuelve a tomar en el poder del Padre que lo resucita. Y en ese poder del Padre que lo resucita está obrando el poder del Espíritu a quien Él prometió enviar del Padre. En todo ese peregrinar del cumplimiento del llamado, hallamos situaciones especiales. Por ejemplo, Él envía al grupo de 2 en 2 y llegan de allá tan impactados por lo que pasó cuando fueron a cumplir la misión en obediencia al llamado, que dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dicen algunos que eso era para aquel tiempo. Con todo el respeto, los hermanos cesacionistas. Estos verdugos
Estoy tratando de que no se me salga un dominicanismo pesado. Estos barbarazos entienden que los dones del Espíritu Santo eran para aquel tiempo. Y la salvación era para aquel tiempo. Si la iglesia de aquel tiempo necesitó el poder de Dios para cumplir la misión en un mundo más pequeño, ofensivo pero más pequeño, ahora hay un mundo más grande, más ofensivo. ¿Cuánto más necesitamos ese poder? Antes aparecían unos predicadores iletrados. Yo vi algunas cosas, porque yo me convertí el día 23 de agosto de 1974. Era un miércoles. Y todavía en esa etapa habían unos predicadores que creían que el poder de Dios fluye ahora como fluía ayer. Y letrados, incapaces de articular una palabra con corrección gramatical. No decían Jesús, decían Jesús. Ahora, lo extraño era, y yo le decía a los hermanos, a algunos críticos, yo le decía, pero observa que cuando ese tipo reprende a un demonio en el nombre de Jesús, el demonio se va. ¿Y por qué el demonio se va y él no ha dicho Jesús? Porque el demonio le pone la S y se va. El demonio sabe el poder que hay en ese nombre, aunque no lo exprese con corrección gramatical. Esto no es cuestión de gramática. Esto no es cuestión esto es cuestión de poder. Pablo dice a los corintios, cuando fui a ustedes, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana. Él tenía ambas cosas. Sino que fui a ustedes con demostración de poder y del Espíritu, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y los discípulos anduvieron con él y lo vieron hacer milagros. Y él le dijo, tranquilo, que los demonios se sujeten. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Esa es la meta suprema. Y entonces, poco antes de partir, le dijo, quédense aquí en Jerusalén. Hay un mandato de que pero aguántense ahí. Esperen hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Dicen algunos, no, después de una vez de Pentecostés ya eso pasó. Pero yo pienso, cuando Pablo dice que la mujer calla en la congregación y que no la admite que ejerza autoridad ni que enseñe al hombre, eso no era para aquel tiempo, porque eso lo traen ahora y lo aplican. Entonces me quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo, que es una profecía de Dios, era solo para aquel tiempo. Óigame esto, una profecía dada en un mismo texto y en un mismo momento puede cumplirse en más de un momento. Cuando Jesús dijo que los muertos oirían su voz y que unos saldrían a resurrección de vida y otros a condenación eterna, lo dijo en un mismo texto, en un mismo momento, pero eso que él dijo habla de cumplirse en dos etapas distintas. Primero los que son de Cristo y después los que son sin Cristo cuando hayan pasado 1000 años. Con la ventaja de que los que son de Cristo y resuciten primero como resucitarán, no tienen condenación. Van a la boda del Cordero. Van al tribunal de Cristo. Mientras el mundo sigue su curso, entonces bajo los efectos de la autoridad de la dictadura del anticristo. Entonces, los otros muertos no volvieron a vivir. Apocalipsis 25, hasta que pasaron 1000 años. Entonces él dice la cosa en un texto, en un mismo momento, pero se han de cumplir en más de un momento. Eso se le llama profecía de doble sentido o también profecía en perspectiva. Lo de Joel fue eso. Pasó en Pentecostés, pero eso no quiere decir que pasó ahí y se cerró. Jesús dijo, recibirán poder, y ese poder que recibieron los apóstoles fue una cosa extraordinaria. El Pedro que le negó, que creía en él y que le amaba, y que se acobardó ante la mirada de los agresores, dijo, yo no conozco al tal. Él había dicho hacía poco tiempo al Señor, yo no te dejaré aunque todos te dejen. Usted sabe lo que ocurre cuando actuamos en el poder de la carne y en la presunción de la carne. Somos sinceros, pero una gente puede estar sinceramente equivocada. Y cuando vino
aquel de repente de Pentecostés. Ese Pedro que le había negado y le había maldecido, la Biblia no dice cuáles fueron las maldiciones, yo me lo imagino. Cuando lo acorralaron, todo lo feo que dijo para zafarse de que se parecía a ellos. Tú hasta hablando te parece. Y entonces se paró ante aquella multitud que debería intimidarlo más. Pero ahora él estaba investido de poder. Y habló a los que estaban allí y les explicó lo que estaba pasando. Él le dijo, aquí nadie está borracho. Miren la hora del día que es. Lo que está pasando aquí es lo que profetizó él. El Espíritu Santo ha descendido. Dice la Biblia que aquel día se convirtieron como 3,000 personas. Ese iletrado que había negado a su Señor se paró allí en el poder del Espíritu Santo e impactó a esa multitud. Y después más adelante dio otro discurso, se convirtieron como 5,000. Lo que hace el Espíritu Santo cuando entra a una vida es extraordinario. Mire, para cumplir esta misión necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay algunos en círculo que se molestan conmigo porque yo les digo que uno de los grandes problemas que tienen las iglesias de hoy es que nos hemos ido teologizando, nos hemos ido academizando, nos hemos ido reverendizando y en esa misma medida nos hemos ido desespiritualizando. Se ha pasado de preparar a la gente en lo básico para que cumpla el llamado a exigirle grado académico para ejercer un ministerio. Ese fue el error de la iglesia popular y estamos cayendo en ese mismo error nosotros. Dios llama a quien quiere. Dios usa a quien quiere. Y Dios envía a quien quiere. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, pasa una cosa. Si no te ha pasado ahora, que puede pasar en el momento que tú menos te imaginas, para que no te sorprenda. Hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa comunión se da en ti, que eres el templo de Él. La Biblia dice que hay momentos cuando el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ha habido casos en los que hemos visto esa conversación y ese cuerpo de esa persona tirarse al piso porque no resiste la magnitud de esa presencia mientras el Espíritu intercede al Padre y se escuchan los gemidos. En la Biblia se dice que cuando Cristo viene a nosotros, pone en nosotros la ley del Espíritu de vida. Romanos capítulo 8. Y esa ley del Espíritu de vida en nosotros viola la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo dice que en nosotros se produce una lucha entre la carne y el espíritu. Somos el escenario de una batalla espiritual. La carne para que yo no haga lo que quiero, sino lo que ella quiere. Y el espíritu para que yo no haga lo que quiero, sino lo que él quiere. Quiere decir que yo tengo una voluntad. Y ambos luchan por controlarla. Pero cuando te rindes al Espíritu Santo, puede pasar que desde ti se interceda por quien tú no sabes. Que ellos conversen, porque Jesús dijo algo, a veces no lo tomamos en cuenta. Dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él y nos lo haría saber. Que nos recordará lo que Él dijo y que nos hará comprender todas las cosas. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Es el que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Usted sabe lo que eso significa? Óigame, ese que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios vive en usted. Usted es el templo de Él. Usted pasa por ahí y la gente lo ve como que ese que va por ahí. La gente no sabe que usted es un contenedor de la divinidad. Usted contiene la divinidad. Lo triste es que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y hay algunos que todavía dicen cosas como, yo no sirvo, yo soy trapo de inmundicia. Déjese de eso, que Cristo le compró, le limpió, le lavó. Si usted era todo eso, era en el pasado, ya no. Entonces el Espíritu Santo viene para que cumplamos esta misión. Da poder, revela las cosas. Cuando hay una iglesia donde la gente se mete en oración, me perdonan por esto otro que voy a decir, porque yo sé que hay cosas bíblicas que no son muy aceptadas porque no están a la moda.
Pero hay que orar y también hay que ayunar. Y hay que leer la Biblia. Haga esa rutina, desarrolle, convierta eso en un hábito. Y usted verá cómo van a fluir cosas en usted. Y usted va a tener que venir a testificar aquí. Porque cuando usted sale a predicar, pasan cosas. Yo quiero contarle algo sobre esto. Una vez yo estaba en el templo, hace años ya de eso, como el mediodía, y oí una voz dentro de mi mente. No la oí por mi oído, la oí dentro de mi mente, que me dijo: párate y ve donde Amparo, una señora que era recién convertida. Y yo dije así, literalmente: para donde Amparo está ahora, esto es el mediodía. A mí me criaron que al mediodía no se iba a la casa ajena porque tal vez estaban almorzando. Y me prohibían ir. Y entonces dije: no, esta no es hora. Y la voz volvió y me dijo: levántate y ve. Agarré mi Biblia y fui caminando. Todo el trecho caminando. Y cuando llego a la casa de la hermana, saludo, toco: hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Ay, hermano, estaba orando a Dios que te enviara para que ore por mí. Mira. Le dije: ¿qué tiene? ¿Qué le pasa, hermana? Parado, no entré. Parado en la puerta. Tengo un dolor terrible de cabeza, ya no sé qué hacer. Le dije: póngase la mano donde le duele. Y oré en el nombre de Jesús. Y terminé de oración. Dios le bendiga. No, pero siéntate. No, yo vine a eso. Y me fui. En la noche fue ella llorando, testificando a la iglesia. Mire, cuando hacemos la obra de Dios, Dios hace cosas. Pasan cosas, pasa lo inesperado. Dios hace milagros, Dios sana enfermos, Dios protege, Dios provee. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe usted por qué a veces no conseguimos las añadiduras? Porque al buscarla primero, perdemos el reino. El reino es primero porque no es añadidura. El reino no se le va a añadir a nadie, hay que buscarlo primero. Y lo que hacemos es que entramos los dos pies en un solo zapato y entorpecemos nuestro andar. Como decía el pastor, tenemos todas nuestras prioridades bien definidas. Y el tiempo de Dios y el tiempo de orar. Yo no le digo que ore 3 horas, 4 horas, pero si usted dedica 20 minutos a orar, tiene que ser 20 minutos de oración, 20 minutos de calidad en la presencia de Dios. Y haga la obra y verá los resultados. Usted va a ver la diferencia entre obedecer a Dios y no obedecer. Aquí lo que él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Óigame, él dice: toda potestad me es dada, y sobre esa base, sobre el hecho de que él posee toda potestad en el cielo y en la tierra, dice: vayan. Nos está delegando la autoridad de él. Nos está impartiendo de su potestad total y dice: vayan. Dice la Biblia que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. En el poder de ese nombre, él dice: vayan. ¿Podemos, hermanos? ¿Es posible hacerlo en este tiempo? Dios va a hacer algo grande en la iglesia de hoy. Ojalá empiece por aquí. Dios va a impactar a las comunidades. Recuerden, la gente se queja: mira cómo está la maldad, mira, pero la Biblia dice que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Ahora necesitamos gente llena de gracia que confronte al pecador en amor, con un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, un llamamiento santo. Gente que viva lo que predica y predique lo que vive. Oiga bien, mañana yo debo estar aquí, pastor, ¿verdad? Mañana yo quise hablar del llamamiento para que mañana demos una ojeadita al tema del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a entrar en el estudio de la gran tribulación.
Porque oiga lo que ocurre. Ahí ustedes saben que hay varias teorías. Una que dice que la iglesia se va antes de la gran tribulación, otra que se va durante la gran tribulación y otra que se va después de la gran tribulación. Como los eventos están referidos a la gran tribulación como centro, debemos conocer qué es la gran tribulación, porque si todo gira en torno a ese evento, debemos conocerlo. Ustedes sabían que de esos temas el que más abundante base bíblica tiene es el tema de la gran tribulación. Vamos a ver qué es, para que nos demos cuenta por qué algunos como yo pensamos que Cristo no nos va a dejar entrar en esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Hay muchas cosas, pero Él nos llamó a su gloria. Pablo dice, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Pero somos luz para ayudar a que otros se salven. Algunos dicen, no es posible, porque los apóstoles pasaron muchas situaciones, ellos no pasaron la gran tribulación. Dios no nos ha prometido gran tribulación, Dios nos ha prometido salvación. Vamos a ver un poquito los sellos, pastor, mañana los sellos de Apocalipsis, para que veamos esos eventos que se describen ahí. A la gente le tiene miedo a Apocalipsis, no sé por qué, porque es un libro de la Biblia y además es más fácil de entender que Romanos. El problema de Apocalipsis es que lo complejizamos con nuestras interpretaciones. Pero si miramos lo que el texto dice, además vamos a ver que es un mensaje de esperanza. Es desesperanza para los que no tienen esperanza. Es un mensaje en el cual Dios dice que pondrá fin a la cosa. Hasta ahora nos ha dado tiempo, nos manda a predicar el evangelio, nos manda a buscar las almas. Hay una parábola que dice, esfuércenlos a entrar, porque viene una hora, viene un tiempo sobre el planeta que pocos se sostendrán. Si ahora hay tanta dificultad para venir a un culto, si ahora hasta nos avergonzamos de andar con una Biblia, usted se imagina cuando aparezca un gobierno que no te impida trabajar, te permite trabajar y que consiga lo que te pagan, pero no te permite comprar, que te permita producir, si tú tienes tierra para producir, pero que no te permita comercializar, no podrá comprar ni vender, si no acepta el sello que lo simboliza y que es un sello de idolatría y de perdición. Usted se imagina a una gente que tiene un niño pequeño y que no tiene para darle de comer, tiene el dinero pero no te permiten comprar, tiene la mercancía pero no te permiten venderla. Y ahora que tenemos toda la libertad, no reparamos en el deber de acercarnos a nuestro Dios. Mañana hablaremos un poco más de la gran tribulación y de la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver las cosas que pasarán en la iglesia una vez que sea arrebatada, como la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, y cómo estará el mundo debajo mientras la iglesia está en la casa del Padre. Dios le bendiga.